redes culturales taurinas. El día de hoy tenemos el gran honor de tener con nosotras a François Zumbiel. Él es vicepresidente y director del Comité Científico del Observatorio Francés de las Culturas Taurinas, coordinador de la ficha de argumentos que han permitido el reconocimiento de la corrida como Patrimonio Cultural Inmaterial de Francia por el Ministerio de Cultura, coordinador del Grupo Internacional para el Reconocimiento de las Tauromaquias como Patrimonio Cultural Inmaterial ante la UNESCO. Catedrático de Letras Clásicas, doctor en Antropología Cultural por la Universidad de Bordeaux, con las felicitaciones por unanimidad del Jurado Internacional por su tesis sobre la representación de la tauromaquia en la palabra de los toreros, los ganaderos y los aficionados españoles, trabajo que ha sido recogido en su libro El discurso de la corrida. Entre sus numerosos artículos y libros destacan El torero y su sombra, La voz del toreo, Mañana toreo en Linares, Instantes de arena, artículos en el ABC, en El País y en 6 Toros 6. Universitario y diplomático, ha sido director de la cultura de la Organización Intergubernamental Unión Latina, consejero cultural en la Embajada de Francia en España, en Venezuela y director adjunto de la Casa de Velázquez en Madrid. Bienvenido, François. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros y sobre todo de un tema como el que vamos a hablar hoy. Un placer estar siempre con vosotras, Fernanda y María Ángeles. Encantado. Muchas gracias. François, ¿por qué no empezamos a ver? ¿Qué es esto del antiespecismo? Se oye mucho por aquí y por allá. ¿Qué es el antiespecismo? Bueno, el antiespecismo es una cosa es un concepto muy importante y muy peligroso. Y me parece muy oportuno que sepamos que muchas veces las iniciativas, las acciones de los animalistas, de los antitaurinos, entonces podremos hacer distinciones entre antitaurinos, radicales o no radicales, animalistas radicales o no radicales, pero los más radicales provienen de una ideología que se instaló sobre todo en el mundo anglosajón allá por los años 70 y 80, en particular con alguien que puede ser considerado como el fundador de ese movimiento, que es el australiano Peter Singer, con su famoso libro La liberación del animal. Y el antiespecismo es una ideología que ataca de frente a toda la herencia que ha sido la base de nuestra civilización desde muchísimos años, pero en su versión escrita desde unos casi 2.500 o casi 3.000 años. ¿Y qué es? Es el hecho de que el humano, el hombre, el humano, de alguna manera tiene una especie de misión que le ha otorgado o bien los dioses en las mitologías egipcias, griegas, romanas, o bien Dios Yahvé en la Biblia, y que es, de alguna manera, está creado a la imagen de Dios. Hay una semejanza entre la persona humana y la persona divina, y el hombre, por lo tanto, tiene una especial responsabilidad con respecto a la creación en su conjunto y en particular con respecto a los animales. Esto es, no, solo hace falta leer o releer el Génesis, el primer libro de la Biblia para saber esto. O sea, Dios confía a los animales al hombre, le dice que es el dueño de los animales, pero que tiene que cuidar de ellos también, por supuesto. Bueno, entonces, por lo tanto, el especismo, aunque el especismo no tiene, hasta el momento no tenía nombre, el especismo es la idea de que la especie humana es un poco como una excepción
en el mundo de los seres vivientes, excepción porque el hombre es una criatura viviente, animal de alguna manera, pero consciente de sí mismo, consciente del mundo que está en su entorno y consciente de que va a morir. Por lo tanto, el hombre se piensa a sí mismo y piensa al mundo que le rodea y piensa a su próxima muerte y a su fragilidad en la existencia y en un destino mortal. Bueno, eso hace que el hombre es, yo diría, mundo aparte dentro de la creación de los seres vivientes. Bueno, y todas las filosofías, le hace Platón, le hace todo, o sea, realmente es una filosofía humanista, en el sentido de que precisamente el hombre de alguna manera es el centro de la creación, sino el centro geográfico, por lo menos el centro filosófico, el centro ontológico, yo diría, de la creación. Bueno, pues esta idea que es, lo repito, la base de nuestra civilización, de nuestra historia común, del mundo occidental en particular, pero también del mundo oriental, del mundo, incluso estoy seguro, del mundo prehispánico en los grandes países como México, Perú, etc. Esto está ya puesto en discusión y casi negado por esa nueva ideología que es el antiespecismo. ¿Qué significa el antiespecismo? Pues significa que el hombre no se puede considerar como una especie aparte. O sea que el hombre equivale absolutamente a todos los componentes del reino animal. Es igual que todos los animales. Incluso Peter Singer, yo diría, en su radicalismo, piensa que cuál es, digamos, el centro y el criterio central para valorar un ser viviente es su capacidad de sentir, y en particular de sentir el dolor. Y por lo tanto, a partir del momento en que no es el pensamiento, que no es la conciencia, que no es el sentido de la responsabilidad, todo lo que constituye de alguna manera la excepcionalidad del humano, entonces todos los seres vivientes, hombre como animal y todos los otros animales, son absolutamente equivalentes porque sienten todos y en particular sienten el dolor. Y a partir de ahí hay que establecer un nuevo reino, un nuevo mundo, una nueva civilización, que es la civilización de la equivalencia entre todos los seres vivientes, en particular entre todos los animales, el hombre siendo concebido como uno, no excepcional, uno entre todos los animales. Bueno, y esa ideología que desemboca en una exigencia de liberación animal, es el título del ensayo de Peter Singer, significa que se han liberado a lo largo de la historia los esclavos, se han liberado los campesinos, se han liberado los burgueses de los privilegios de la nobleza, o sea, el pueblo, se han liberado a las mujeres, pues queda ahora por liberar a los animales. Es decir, en clave marxista, yo diría que después del proletariado, el último grupo proletario, de alguna manera,
se puede hablar de esa imagen. El último grupo proletario son los animales que tienen que ser liberados de toda explotación. Esto significa que, por supuesto, no se les puede matar, que no se puede explotar nada de que pertenezca a los animales. De ahí el veganismo. El veganismo es la idea de que no se puede tocar los animales, que no se puede explotar su pelo, que no se puede comer los huevos, que no se puede comer, que no se puede explotar la lana de las ovejas. Y bueno, que nada de esto es ya factible porque es explotación de los animales. Y te digo, el radicalismo de Singer es la idea de que como todo está centrado en la facultad de sentir, él va a decir que un bebé de 2 días vale menos que un joven potro que tiene esa facultad de correr en el campo y que por lo tanto un niño discapacitado a lo mejor no merece vivir tanto como una oveja que goza de buena salud. Es decir, es una forma de barrer totalmente, de eliminar totalmente todo sentido de un valor ligado a la humanidad. Oye, Y ahí François, está el antiespecismo. Es decir, lo que sí me parece importante es que los que son animalistas, y en particular los que son antitaurinos, no entiendan, eso es importante, o mejor, lo que digo es que es importante que entiendan que muchos de sus, digamos, de su buena fe, muchos de sus exigencias de buena fe sobre el bienestar animal, cuando están realmente llevadas a una cierta radicalidad, desemboca en la idea de que el depredador absoluto en el mundo es el hombre. Es el hombre, es el humano, y que hay que, de alguna manera, eliminarlo. Y eso es una especie de sentido de la regresión, es decir, es el regreso a los principios de la historia y en particular de la historia humana. Por eso creo que la batalla acerca de los toros en particular es una batalla que se puede construir, pero que es un poco el ejemplo de la batalla entre la humanidad, el humanismo y la radicalidad antiespecista y animalista. oye, François, pero a mí me gustaría, oyéndote hablar y los que a lo mejor hemos estado un poco más empapados de este tema, entendemos más esto, pero a mí me gusta hacer la diferencia y aclarar que cuando hablamos de radicalización de este animalismo, no estamos hablando de ecología, que hay una diferencia entre el movimiento ecológico, que yo creo que es compatible con nuestra forma de vida, a este que dices. Para mí, yo veo totalmente incompatibles liberación animal y ecología, porque son dos términos que no deberían de juntarse también, ¿no? Para empezar un poco a explicar qué es por dónde va todo este tema que estamos tratando, porque a veces siento que se habla que no queremos un movimiento ecológico o que el taurino no está a favor de la ecología. Yo creo que eso es algo, es una falsedad y hay que aclarar esa diferencia, ¿no? Sí, qué bueno que hagas esta reflexión, María Ángeles, porque estás dando en el clave de ese malentendido que consiste en mezclar el ecologismo y el animalismo. Exacto. Hay una diferencia, yo diría, radical. ¿Cuál es? Es el hecho de que la preocupación ecologista es una preocupación sobre el equilibrio del conjunto de los seres vivientes. Es el equilibrio de las relaciones entre hombres
animales y el resto de la creación, las plantas, por supuesto, la naturaleza en su conjunto. Y es al mismo tiempo una preocupación para mantener las especies, para, digamos, administrar el reino de las diferentes especies vegetales y animales. Esto es el ecologismo para no desembocar en los excesos que sufrimos actualmente con estos desórdenes climatológicos, con estos bosques que desaparecen, etcétera, y con las especies animales que están en vías de desaparición. La ecología preserva las especies y se ocupa de las especies, no de los individuos. En cambio, los animalistas se están volcados sobre los animales no como especies, sino como individuos. Y te doy un claro ejemplo en cuanto a los toros. En cuanto a los toros, a los animalistas no le preocupa lo más mínimo que la prohibición de la corrida significa la desaparición de la raza del toro de Lidia. Y no solamente la desaparición de la raza del toro de Lidia, sino el conjunto de los animales bravos, porque ya sabemos que en una dehesa donde se cría el toro bravo, para cada toro bravo que va a ser lidiado, hay 12 o 14 animales que están mantenidos en el campo. Eso solo para hablar de los animales bravos, de los bovinos bravos, las vacas, los sementales, etcétera, etcétera. Bueno, que cada dehesa donde se crían los toros bravos son un conjunto de relaciones armónicas entre los toros de cría y el resto de los animales, los zorros, los conejos, los pájaros, etc. Si eliminas los toros bravos, eliminas las dehesas, conviertes entonces las dehesas en algo totalmente diferente, a lo mejor haces unas implantaciones, inversiones inmobiliarias y se acaba. Acabas con la especie del animal bravo y del toro bravo y la raza con toda su historial del toro bravo. Bueno, a ellos no les preocupa nada. Les interesa que este animal actual, este toro que está actual, no le pase nada. Y bueno, y entonces, ¿qué? ¿Dónde lo van a meter? ¿Lo van a meter en un zoo? No. ¿Lo van a meter lo van a cuidar hasta que se muera? Bueno, ¿y qué? ¿Y después desaparece? ¿Ya no hay más nada? O sea que es una especie de espíritu regresivo que quiere acabar con todo lo que ha sido la marcha de la historia. Es decir, de alguna manera es un movimiento anticivilizacional, antihistórica, es como una especie, volvamos al mundo de las grutas y de las cavernas, volvamos a 40.000 años antes de Cristo. Eso es lo que no dicen, por supuesto, pero eso es lo que realmente de alguna manera aparece. Y otra cosa, otra trampa en la cual caen todos los ciudadanos que cuidan de mascotas, como decimos, como se dice en España, o animales de compañía, es que al final la radicalidad animalista va a querer acabar con lo que llaman la explotación de los animales de compañía y de alguna manera nos van a decir, bueno, pues los perros y los gatos al campo otra vez, al bosque otra vez y que les pase lo que les tiene que pasar, pero no podemos ya tener carta en el asunto y cuidar de estos animales porque este cuidado es una explotación. O sea que este totalitarismo de la radicalidad animalista que se está actualmente volcando atacando a la fiesta de los toros, a la tauromaquia,
es todo un movimiento que va a terminar con todas las relaciones con animales, jinetes, caballos, equitación, carreras de caballos, jaripeos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que volvamos, de alguna manera es como las películas, exactamente como las películas de los simios, o sea, vamos a volver al mundo de los simios y desaparece la civilización y vamos a volver, como digo, a 40.000 años antes de Cristo. ¿Es esto lo que queremos? ¿Esto es la ecología? Pues creo que no. Y por eso yo creo que hay que distinguir muy bien la diferencia entre la ecología, equilibrio, armonía, y la radicalidad, que es eliminar todo lo que supone una relación entre un hombre y un animal. François, escuchándote hablar, se me ocurre, quizás aprovechándose de la buena intención que subyace en esto de querer liberar a los animales de un dolor o de una explotación, pero ¿no te parece que se busca imponer mediante una agenda política, se busca imponer, y eso es violento, una buena conciencia, entre comillas, o una única conciencia, una que sea políticamente correcta y que responde a la nueva oferta del mercado, porque con esta nueva conciencia, entonces nos quieren dar de comer, para no dañar a los animales, productos químicos y sintéticos, como la carne clonada en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Es algo completamente antinatural. Sí, no, yo creo que tienes toda la razón, Fernanda. Este pensamiento significa un pensamiento que está ligado en lo que hoy en día llamamos la cultura de la cancelación. Es decir, la idea de que lo que a mí no me parece bien, a ti te lo voy a prohibir. No voy a respetar tu sensibilidad. No voy a respetar ni escuchar tus argumentos. No, no, esto está mal. Esto. O sea que ahí no volvemos a 40.000 años antes de Cristo, volvemos a unos 600 años en tiempos de una Inquisición, de la Inquisición en que la cierta parte de la iglesia, con perdón y con todos los respetos, te dictaba lo que tenías que pensar, lo que tenías que hacer, lo que tenías que conseguir, concebir, etcétera, etcétera. Es decir, en las universidades es increíble como en las universidades, hasta las universidades más desarrolladas, las de América, las de Europa, hay ahora una especie de pensamiento más o menos subterráneo, pero a veces totalmente explícito, que te dice o dice a los profesores lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir, lo que tienen que considerar, etcétera, etcétera. O sea, nueva Inquisición. Y no hay diálogo. Por eso yo a veces soy un poco escéptico sobre una posibilidad de dialogar con animalistas. Si los animalistas no están guiados y manipulados por la ideología, a lo mejor sí se puede. Yo entiendo perfectamente que a alguien no le gusten los toros, que considere esto como una crueldad, que su sensibilidad no le permita digamos, disfrutar o entender lo que está pasando en el ruedo. Eso lo entiendo perfectamente y lo respeto. Pero lo que no entiendo es que este señor o esta señora a la que no le gustan los toros, o que no lo entiende, pues diga, pues no solamente no lo entiendo, pero tú no tienes derecho a entender lo que estás entendiendo. Tú no tienes derecho a tener una sensibilidad que te explica lo que puedes ver en los toros. Eso, entre paréntesis, significa que hay un gran déficit en la palabra de los aficionados. Todavía no hay una explicación de la legitimidad de las emociones, de los valores culturales que nutren
la vida de un aficionado. Es un relato que queda por escribir y espero que los jóvenes, y me torno hacia mis, que los jóvenes lo hagan porque eso me parece muy, muy necesario. Decir, estas son mis emociones. Señora, estas son mis emociones, esta es mi sensibilidad, esto es lo que he heredado de mis padres. Entonces, ¿ustedes tienen algo en contra de esto? ¿Consideran que soy alguien que no merece ejercer esta libertad cultural? ¿Y por qué razones? Entonces, ahí sí podría haber un diálogo. Yo creo que esto es lo fundamental. Y te digo, ahí ese vínculo entre lo que llamamos, todo lo que está de moda ahora y peligroso, que es el animalismo radical, el antiespecismo, el wokismo, lo que llaman el wokismo, la cultura de la cancelación, todo esto está ligado y tiende a construir un mundo totalmente globalizado y casi una dictadura del sentimiento y del pensamiento. No es una casualidad si uno de los libros que acaba de ser prohibido en algunas de las universidades americanas es el 1984 de Wells, porque realmente es precisamente un libro sobre la libertad contra la mirada del gran hermano. Oye, François, y bueno, hablamos de un movimiento que incluso asusta, un fanatismo donde desgraciadamente toda esta gente que lo sigue muchas veces no sabe qué hay detrás, ni siquiera ha leído a Singer, ni tiene idea de estas propuestas, o para mí espantosas, que hace sobre el animal, sobre un bebé con discapacidad, etcétera, ¿no? Ellos lo siguen porque está de moda, porque es lo que se ve bien. Pero detrás de esto hay una trastienda y esta también es una realidad que hay que exponer. Hay una agenda política y hay intereses económicos. No nada más es un pensamiento de que yo pienso así. Todo esto, por eso hay tanto dinero detrás de esto y por eso se mueve tanto dinero para mover a las masas y adoctrinarlas. Hay, como digo, la agenda política, está el poder y por otro lado un tema económico. Mientras más humanizo al animal o menos humano hago al humano, lo hago más animal, más venden las tiendas de mascotas. Sí, sí, absolutamente. Más vende la comida vegana. Nada de esto es por gusto o por sentimientos. Hay un interés económico muy importante y que se debe también de decir, ¿no? Yo creo que también tenemos que hacerlo público y decirlo, ¿no? Aquí nada es ahora sí que por gusto, sino que tienen un interés económico muy grande y un interés político. Total, absolutamente. O sea, ahí no puedo más que coincidir totalmente con tu análisis. Se sabe que la investigación sobre la carne sintética supone una inversión de unos 7.000 millones de dólares, algo así, un poco más de 7.000 millones de dólares, que las multinacionales de la alimentación animal están absolutamente haciendo un mercado extraordinario. Basta, no tengo nada en contra porque tengo un gato que lo cuido mucho y que lo quiero muchísimo, pero cuando vas al supermercado ves que ya cada vez tiene más importancia. Antes era la comida normal para todos, después había la comida para los bebés, para los recién nacidos, y ahora hay casi tan importante la comida para las mascotas, los animales de compañía. Es toda una industria. Y esta industria financia, por supuesto, y hay pruebas de ello, financia los movimientos animalistas para dar esa buena conciencia de los animales, qué bonitos. Sí, los animales son muy bonitos y tenemos que cuidarles. Tenemos una responsabilidad muy grande hacia los animales. Tenemos que cuidar por su bienestar, pero la noción de bienestar es una noción extremadamente relativa. Hay que hacer mucho cuidado. Hasta el momento no hay una ley, hay muchos proyectos de ley, pero no hay ninguna ley que yo sepa que
digamos, concibe el conjunto, el abanico muy amplio de los criterios para determinar lo que es el bienestar animal, puesto que el bienestar animal es relativo a cada especie. Un animal, a veces un perro de caza, un perro grande que está mantenido en un apartamento de pocas habitaciones o poco, eso es maltrato animal de alguna manera. Bueno, y también no son como aquí le voy a hacer un guiño al libro de Antonio Casanueva, ¿no? Radicalismo y tauromaquia, como dice, en su propuesta todos los animales hay que tomarlos en cuenta y hay que cuidarlos, pero no los vemos publicitándose con las ratas de alcantarilla. Ah, bueno, sí, sí. O sea, si nos vamos porque es una forma de crear impacto, no los vemos cuidando la rata que se nos mete en el vagón del metro. Sí, Ellos sí, van ante espectáculo, un tema como es la tauromaquia con tanto impacto o con el perrito o eso, pero si nos vamos a como ellos hablan de los animales, pues como dice, ellos también escogen con cuáles se publicitan, ¿no? Y con cuáles claro, buscan llegar hacia las personas, que es total. Total, absolutamente. En ese sentido, a veces algunos animalistas tienen una especie de coherencia muy peligrosa, pero coherencia al fin y al cabo, y precisamente el ensayo del filósofo Paul Sugy, él ha visto que en ciertos movimientos animalistas hay la idea de que hay que otorgar una especie de estatuto de ciudadanía a los animales. Entonces, él se puede distinguir en esa ideología, en ese movimiento ideológico, los animales de compañía, que son casi ciudadanos y que de alguna manera tienen que ser representados en los congresos, en los parlamentos, por supuesto, indirectamente a través de sus dueños o de las asociaciones de bienestar animal. Hay los animales salvajes para los que hay que prever una especie de espacio preservado y protegido, lo cual de alguna manera se concibe, pero dejándoles totalmente libres, eso sí, en la medida de lo posible, convirtiendo los animales depredadores en animales vegetarianos, si puede ser. O sea, vamos a ver si el progreso no sería que el león se convierta o que el lobo se convierta en un animal vegetariano. Eso sí. Entonces ahí tendremos otra problemática que es hasta qué momento, hasta qué límite podemos imponer un modo de vida a los hombres y hasta a los animales. También esto es realmente otra cosa. Y hay también, dice, animales que son fronterizos, que son animales que no son totalmente ciudadanos, porque no pertenecen a la casa, no están admitidos en las casas, que van y vienen, que son los chinches y que son las ratas de alcantarillas. Entonces, algunos animalistas proponen que se les otorgue un estatuto de residentes. Un poco como los metecas la ciudadanía de Atenas, que eran extranjeros, pero que podían gozar de algunos derechos y que había que, por supuesto, cuidar y respetar. O sea, vemos donde toda esta visión utópica puede desembocar en algo peligroso. Y ahí, ¿cuál es, del punto de vista filosófico, yo diría, la contradicción absoluta en la que cae el animalismo radical y el antiespecismo? Consiste en considerar, uno, que los hombres y los animales son totalmente iguales, equivalentes, negando, por supuesto, la noción de conciencia, de responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a partir de ese momento, dicen, pero los hombres tienen una responsabilidad especial acerca de los animales. Tienen que velar por ellos,
darles ese estatuto, liberarlos, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Si consideramos que los hombres, los humanos, tienen una responsabilidad especial, es que no son absolutamente equivalentes a los animales, que esos sí no tienen la responsabilidad. No vamos, no podemos volver a la Edad Media y enjuiciar un lobo porque se ha comido la oveja. Esto sería, digamos, un retroceso terrible. Bueno, pues esto, de alguna manera, ahí está la contradicción de los animalistas. Pues yo justo te iba a comentar en ese sentido, o sea, si precisamente esta idea del antiespecismo que luego desemboca en el animalismo radical, pues nos trata de inculcar o de imponer la idea de que animales y humanos sentimos lo mismo, que no hay una diferencia de conciencia. Entonces, ¿por qué nos faculta a los humanos para tomar cartas en el asunto, ¿no? Y tratar de recomponer esto o de arreglar esto? Pues, ¿quiénes somos nosotros si somos iguales a los animales? ¿No sería mejor que lo hiciera algún otro animal? Si somos tan iguales, pues sería mejor aceptar lo que venga de otro animal, ¿no? Y si se nos da esa responsabilidad, ¿a nombre de qué se nos da esa responsabilidad de cuidar por los otros animales? ¿A santo de qué tenemos esa responsabilidad? Entonces, si tenemos esa responsabilidad es porque tenemos un estatuto especial y somos algo aparte, tenemos una excepcionalidad. Ahí está el asunto, precisamente. A ver, déjame preguntarte esto. Si somos los humanos parte de la Tierra, no somos aquí unos parásitos que llegaron a colonizar o que surgieron nada más para destruir el planeta, porque la palabra humanos viene de tierra mojada, ¿no? Que es humus. Entonces, ¿por qué sería importante recuperar el humanismo como una defensa o como una respuesta ante el antiespecismo? Pues mira, simplemente porque es la base de lo que da sentido a nuestra trayectoria en la historia. Es la base de todo lo que hemos heredado en las tres religiones monoteístas, en toda la literatura y el pensamiento greco-latino, y sin hablar de otras civilizaciones que nos han enseñado mucho, que los egipcios, los sumerianos, las civilizaciones del Oriente y también, por supuesto, las civilizaciones prehispánicas. Y en ese sentido, pues yo siempre saco un ejemplo de un gran pensador francés que fue Montaigne. Incluso él, su amplitud intelectual le permitió considerar que el canibalismo de ciertos pueblos de América tenía que ser por lo menos discutido y pensado. Y él decía, pues mire, yo he dialogado con un jefe indio que vino a Francia y que desembarcó y que llevaron. Y yo le pregunté, y él me explicó cosas y yo me dije a mí mismo, dice Montaigne, ¿por qué estoy cuestionando una cultura a la que no entiendo, que de alguna manera me da unas explicaciones que no tienen nada que ver con la crueldad, que es un sacrificio que tiene un sentido que yo no comparto, desde luego. Y eso es lo que supone la antropología. La antropología supone que tengamos una visión universalista de los valores humanos, pero a través y por el paso de la diversidad de las sensibilidades y de las culturas. Ahora bien, estamos todos de acuerdo ahora que hay una serie de consideraciones, una serie de elementos que hacen que para nosotros
es universal, es un universal proteger los derechos humanos. Cuando digo derechos humanos, derechos de los hombres, de las mujeres y de todos los sexos o intersexos. Y en ese sentido hay esa, la UNESCO para admitir un patrimonio cultural inmaterial pone una sola frontera. Es que una cultura, porque muchas cosas son cultura al fin y al cabo, que una cultura tiene que respetar los valores universales de los derechos humanos. Por ejemplo, por supuesto, no se puede hablar de la lapidación de las mujeres adúlteras, de la escisión de las niñas, no sé, de la pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede ser, o sea, una cultura es la relación entre una comunidad, un grupo humano y un elemento, pero claro, ese elemento, si no está conforme con lo que entendemos que son los valores universales de la humanidad, que son los derechos humanos, la libertad de los niños, la no esclavitud de los niños y de las niñas, etcétera, etcétera, la no agresión sexual y todo esto. Bueno, pues entonces en ese caso todo el resto tiene que ser admitido y por eso yo diría que los toros como patrimonio cultural inmaterial no están absolutamente atacando a ninguno de los valores de los derechos humanos y por lo tanto hay que respetarlos. Esto es la idea que está ahí, digamos, como consecuencia de esta reflexión. Oye, François, pues mira, la verdad es que nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicar con nosotras. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando se habla de tauromaquia se puede hablar de tantos temas, ya hay que enseñarlo y hay que hablar de ello, porque es triste ver cómo tantísima gente sigue movimientos de modo fanático, vamos a decirlo, sin saber qué hay detrás, sin conocer. Yo digo que para opinar o para seguir algo lo tienes que conocer y que se conozcan estos temas, se sepa qué hay detrás, que se hable de ellos, que se investigue y se lea antes de tomar cualquier decisión en tus gustos o a quién vas a seguir, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante hablar de esto, mostrarlo, enseñarlo y que cada quien se haga su propia idea. Por lo cual, tenerte aquí, hablar de este tema, para nosotros era muy importante y, por supuesto, contar con tu presencia, pues siempre será un gusto para nosotras. Para mí será siempre un gusto dialogar con vosotras o con ustedes, no sé cómo se dice, pero siempre será un gusto. Y te digo, las dos ideas que tenemos que defender como aficionados es, uno, la libertad cultural. No podemos ser limitados en nuestras exigencias de libertad cultural a partir del momento en que el patrimonio al cual adherimos está conforme con los valores humanos en su globalidad. Bueno, eso es lo primero. Por lo tanto, es un canto a la libertad. La libertad es un derecho y ese derecho de la libertad cultural lo tenemos que defender contra todas las agresiones, inquisiciones, dictaduras del pensamiento y de la sensibilidad. Eso es una prueba. Y dos, sí, ahora nos faltaría, esto sería otro elemento, una vez que hemos despejado el panorama, pues entonces hablar, dialogar sobre nuestras visiones de la cultura taurina, de la afición, sobre las emociones que tenemos, sobre el sentido que damos a estos rituales de las corridas de toros y de las tauromaquias en general, porque hay que pensar en todas las tauromaquias populares tan ricas, y en particular en México, porque además son un sincretismo entre los pueblos de origen autóctono y los pueblos de cultura española. Todo esto es una riqueza, todo esto es una diversidad que tenemos que contemplar y tenemos que ser orgullosos de nuestras emociones y de nuestras aficiones que hemos heredado de nuestros padres. Y no queremos, como digo a veces,
que a través de los ataques a nosotros se nos insulte a los padres. De hecho, ahí, si me permites, un comercial a otra grabación que tenemos hablando de la cultura de nuestros pueblos y que esto nos da para invitarte, ahora sí que para otro programa, hablar de la tauromaquia popular, la entrevista con Antonio Rivera y la tauromaquia en Yucatán. Con muchísimo gusto. Y Antonio Rivero es un gran conocedor en el tema. Será magnífico. Pues muchísimas gracias, François. Un beso. Bye. Adiós.